¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un feliz miércoles. Hoy quería referirme a algunas declaraciones que ha dado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los poderes de la República, el licenciado Fernando Cruz. Después de la visita del presidente Rodrigo Chávez, invitado por la Corte Plena, en donde el presidente, correspondiendo a la invitación, leyó una nota, una serie de reflexiones que compartió con los 22 miembros de la Corte Plena. A raíz de esas declaraciones hubo en los medios de prensa y evidentemente en redes sociales diferentes puntos de vista en torno a si las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez y las preguntas e insinuaciones del señor Fernando Cruz habían sido las más apropiadas. Entonces, sobre eso yo puedo dar mi punto de vista ciudadano, como las daré sobre la nota que publica el día de hoy en el periódico La Nación, don Fernando Cruz, referente al tema que la coordinación entre los poderes del Estado es primordial. Es el título. Es el título que le pone don Fernando Cruz a la segunda nota que aparece en este periódico después de la comparecencia de don Rodrigo Chávez. En la primera de esas notas es más bien una información producto de conversaciones de don Fernando con los periodistas de La Nación, en donde les dice que él no se reelegirá como presidente. Es su derecho, corresponde también a una etapa de su vida en donde ya es un hombre que ha pasado mucho tiempo en el ejercicio de la magistratura y pasó muchos años en la Sala Constitucional y ahora es el presidente de la Corte. Yo creo que los funcionarios públicos, yo fui funcionario público, profesor universitario y funcionario del Ministerio de Planificación, uno cumple ciclos y en esos ciclos usted considera que pudo haber llenado ya sus expectativas que tenía con respecto a lo que uno quiere aportar al país. No obstante, hoy la nota es mucho más amplia porque se refiere ya a una crítica más de fondo, y es que es muy interesante porque don Fernando prefiere referirse a la comparecencia de doña Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa en las sesiones de control político, donde ella leyó un documento y en donde citó un número de expedientes, digamos, que no habían sido o que están en lista de espera. Fernando Cruz dice que están en situación de mora.
no están en situación de mora, no han sido revisados y estudiados. El Poder Judicial y las instituciones que constituyen el Poder Judicial han venido rezagando su trabajo por largos años. Esto no es un tema reciente, como no es un tema reciente que no se realice en Costa Rica la justicia pronta y cumplida, que para el presidente de la Corte resulta ser algo relativamente normal. Como ciudadano, a mí no me parece que sea para nada normal que la justicia no sea pronta y cumplida. De igual manera, me parece que no es conveniente que se acumule una cantidad de expedientes enorme. Y agreguemos a esos expedientes la gente que decide no judicializar acciones arbitrarias que suceden en la sociedad y que podrían terminar en juicios. Pero además, yo puedo agregar mi experiencia, porque tuve que acudir en algún momento al Ministerio de Justicia a obtener justicia por un accidente de tránsito. Y resulta que se me nombró un defensor público que dejó prescribir la parte penal del evento y solo se mantuvo la parte civil, en la cual gané. Y en esa parte civil, la persona que cometió el accidente fue condenada a pagar 40 millones. Eso sucedió en el 2012. El juicio se realizó en el 2019. Aún no he recibido los documentos. Entonces, no es solo que la justicia no sea pronta ni cumplida, sino que la justicia omite los datos, deja prescribir los casos. Y luego, recordemos esas alianzas que se establecen entre el mundo de los políticos con mucho poder para extraviar asuntos que se ventilan en el Poder Judicial. Y me refiero justamente al caso del alcalde de San José, Johnny Araya, cuyo expediente sobre un caso fue extraviado. Y la acusación era sobre una funcionaria que ante tal situación optó por jubilarse y posteriormente el tema se dio por satisfecho de que el documento no apareció y que no había habido delito. Era un tema complicado, pero sí nos indica la presión política que hay sobre la justicia en Costa Rica. Pero más grave aún fue el caso de la renuncia de la fiscal por las vinculaciones de su esposo como abogado en el caso de los alcaldes Diamante. De manera extraña, el día que se decide planificar la intervención en las casas
donde residen los alcaldes, los agentes del organismo de investigación criminal se encontraron con que el esposo de la señora Navas estaba justamente en el lugar antes que los agentes. Se filtró información, no cabe duda. Entonces, don Fernando, evidentemente que hay necesidad de coordinación. Es un poder del Estado. Y el deterioro de esta sociedad en términos de el número de delitos que se cometen, en el caso de cárceles repletas con violaciones severas a los derechos humanos. Don Fernando, en casos de muertes entre pandillas en los centros penales de Costa Rica, es un problema también que atañe a la justicia, porque de alguna forma, o más bien en su totalidad, el tema de las personas que purgan prisión es una responsabilidad del Poder Judicial, igual que las condiciones materiales de vida e igual que la política, que consiste en que se va a prisión para reformar las conductas inadecuadas y no para ir al gran centro del delito en Costa Rica. Hoy día las cárceles se convirtieron en las mejores universidades del delito, en donde se entra por una causa menor y se sale con un doctorado en desfalco, violencia, asesinatos, crímenes, narcotráfico, etcétera, etcétera. Porque la función de recuperación, y como se llamó en aquel tiempo el Centro Penal La Reforma, hoy día no hay absolutamente ninguna reforma. Don Fernando, de manera que no asuma usted que las críticas son personales contra usted, es contra un sistema del Poder Judicial como un poder de la República, en donde es fundamental la coordinación con el Poder Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa, de la cual ustedes dependen, porque los nombramientos de ustedes como magistrados los hace la Asamblea Legislativa. Han pasado muchos años desde la redacción de la Constitución de 1948. ¿Por qué no han propuesto ustedes una alternativa nueva con todos los medios tecnológicos para que podamos liberarlos a ustedes de depender de ir a hacer cabildeo con los diputados para que puedan figurar en las ternas y ser nombrados magistrados? Hay una dependencia política de ustedes, no me lo puede obviar. Es real, concreta y se repite en cada magistrado que debe nombrarse. El Poder Judicial, por muchos lados, le cortan las alas. Y eso sí es peligroso en vida democrática. Entonces, no solo vale la pena recordar a Rousseau, no solo vale la pena recordar a Montesquieu en su división de poderes y en las funciones que atañen a ustedes, los que les corresponde impartir justicia,
También hay que entender la sociedad donde estamos inmersos para que la justicia realmente se aplique con su debida mesura a los ciudadanos que incumplen los deberes establecidos en las leyes, en la Constitución, y que por lo tanto deben purgar penas de prisión. Pero además estamos en una época muy difícil para este país, porque estamos atravesando una ola de violencia producto de los conflictos entre los narcotraficantes de América del Sur, que son los que producen la cocaína, y los nuevos vendedores aparecidos en los mercados mexicanos, que prefieren llevarlo directamente a los Estados Unidos, Canadá y Europa. De manera que la coyuntura es una coyuntura difícil para los tres poderes de la República, que se ven enfrentados a eso, pero para nosotros los ciudadanos, porque somos quienes resentimos el crecimiento de esa ola de violencia que día a día acaba con jóvenes, que día a día acaba con mujeres, con una sociedad que requiere un mejoramiento de la percepción que tenemos del Poder Judicial. Don Fernando, entonces, esa coordinación que usted habla, empiece por casa a hacerla. Antes de irse, todavía está a tiempo de proponer reformas novedosas para que este país retome realmente la vida tranquila que fue hasta el año de 1944. Que tengan un lindo día y no olviden suscribirse al canal, no olviden dejar sus comentarios y no olviden dar clic en la campanilla para que reciban las notificaciones de cuando se publican estos comentarios. Que tengan un feliz día.